rápidamente de unas infecciones que son relativamente frecuentes, pero que muchas veces son subdiagnosticadas, sobre todo por el tema ¿cómo vamos a bajar el audio? ¿Qué? Otra muy sana, que no entiendo, ¿no? ¿Qué hace, no? Gracias. Bien, entonces les decía que son infecciones que son importantes tener en cuenta, puesto que ha habido cambios en la epidemiología a nivel mundial, tanto así que hay infecciones que se han utilizado en bioterrorismo, y eso es importante conocer porque son factibles de utilizarlos bajo ese tipo de armas biológicas, puesto que son gérmenes poblados, y esa importancia vamos a ver más adelante cuando veamos la clínica. En cuanto a carbunco, entonces les decía que a nivel mundial ya existen zonas bien identificadas de la frecuencia de estas infecciones, sobre todo en la zona de Asia y de África, pero obviamente en América Latina también se encuentran muchos de estos casos. Es una enfermedad causada por una bacteria gram positiva, ustedes lo conocen bien, Bacillus anthracis, y tiene algunos sinónimos que es importante mencionar, puesto que describen básicamente la lesión en la forma cutánea sobre todo, y por eso llamado pústula maligna, peste maligna o el veneno negro. Un poco de historia rápidamente para recordar que es una enfermedad escrita durante muchos años atrás, incluso ya en la Biblia se hablaba de las primeras descripciones de esta patología, y Hipócrates fue el que acuña el término de anthrax, puesto que las lesiones que tienen una coloración negruzca, de las lesiones típicas de la forma cutánea, que semeja mucho al carbón, de ahí el término acuñado para esta enfermedad. Obviamente es una enfermedad muy frecuente en animales que no tienen control sanitario adecuado, que no han sido vacunados correctamente, y justamente el ser humano lo adquiere por contacto con estos animales en cualquiera de sus formas, es decir, el tema del consumo de carne, de productos y el manejo de las pieles incluso, puesto que les mencioné que es un germen esporulado y por lo tanto la inhalación o inoculación accidental cutánea de esas esporas generará la patología.
Y es importante también mencionar que las esporas son termoresistentes y resisten durante muchos años. Se ha demostrado de pieles que estuvieron guardadas durante muchos años en zonas húmedas y poco iluminadas y que tuvieron más o menos 20 a 30 años de sobrevida o de vigencia que pudieron causar patología en pacientes que tuvieron contacto tanto tiempo después. Eso es importante mencionar. Yo les decía que ya hay bastantes estudios epidemiológicos al respecto. El reservorio es el suelo, está generalmente en todas partes, pero básicamente donde hay residuos de ganado, sobre todo ganado ovino, caprino, bovino y también del porcino. Nosotros somos huéspedes accidentales por contacto con laceraciones o lesiones cutáneas o también por inhalación o ingestión de productos contaminados. Entonces decía que en África y Asia son los países, las áreas donde más casos se reportan. Sin embargo, en el Perú también ya hay zonas bien identificadas en las cuales hay casos reportados. En el norte, por ejemplo, Piura y Cajamarca y La Libertad, en Lima, en Ica, en Huancavelica, incluso en zona del Callao también se han reportado casos. Y en la forma cutánea, básicamente en Lurín, en Villa El Salvador y en el Agustín. Es importante hablar del germen. El gram positivo es porulado, no es móvil y mide 4 a 8 micrómetros por 1 o 1.5 y la forma, como ustedes ven, es rectangular pero por los extremos cóncavos. Esta es una foto de cómo se ven las colonias básicamente de Bacillus anthracis. Como ustedes ven, tiene una forma ahí que parece una medusa, por eso se describe como en forma de cabeza de medusa a las colonias típicas de Bacillus anthracis. Importante también mencionar que es fácil de cultivar. Uno toma las muestras respectivas de las lesiones y podemos encontrar y hacer las coloraciones respectivas. Rápidamente se tiñe con la coloración GRAM, pero también pueden utilizar otro tipo de sustancias para colorear, por ejemplo azul de metileno, entre otras. Una foto ahí de micropedia de barrido, son formas de bastoncillo en cadena y las esporas además se tiñen intensamente. Acá otra foto también de las colonias de los medios de cultivo. Y es importante hablar un poco del diagnóstico porque, si bien es cierto, existen pruebas serológicas, pruebas microbiológicas, la alta sospecha del diagnóstico va a permitir salvar la vida del paciente. Como vas a ver, la forma de presentación, la mortalidad de las formas no cutáneas son altísimas, llegando al 90, al 99% en algunos casos. Y si no hay la sospecha clínica, el paciente va a fallecer antes que tenga usted los resultados del laboratorio. Por eso es importante hacer mucho hincapié en la actividad laboral de los pacientes, aquellos que tengan riesgo de contacto con animales contaminados. Por ejemplo, estoy hablando de carniceros, de veterinarios, de personal que trabaja o que labora, por ejemplo, en algunas camales, etc. Todo lo que tenga posibilidad, para pacientes que también transportan o comercializan pieles de animales, también hay la posibilidad de que haya contacto con este germen. Entonces es importante tener una alta sospecha y hacemos las pruebas respectivas con algunas, por ejemplo, pruebas de ELISA que tienen una sensibilidad del 95 al 100%. Puede haber también Western blot, microbiolización indirecta, pero básicamente es importante las pruebas serológicas, que son las más rápidas de realizar. Importante también, acá podemos ver algunas características microbiológicas del germen y básicamente lo que llama la atención acá es que se han identificado una serie de toxinas que en combinación generan la virulencia de este germen. Existen tres componentes básicamente mediados por plásmidos que generan una patogenia de acuerdo a la combinación de estas sustancias que vamos a ver más adelante, y básicamente estos genes contienen toxinas o componentes y tres son básicamente el antígeno protector, el factor letal y el factor edema. Por separado no causan ningún tipo de alteración, pero cuando encontramos la combinación del agente antígeno protector con el factor edema, encontramos la importante reacción inflamatoria y de edema localizado que vamos a ver en las fotografías, los cuales distan mucho o difieren mucho de la área de la lesión. La lesión puede ser muy pequeña, pero la intensa reacción edematosa puede comprometer toda la extremidad incluso. Esa es una característica importante para sospechar el diagnóstico. Pero cuando se combina el antígeno protector con el factor letal, existen ya formas de una mortalidad mayor. Sin embargo, las que tienen una altísima mortalidad son las que combinan las tres. Esa característica es importante a la hora de hacer la evaluación de los casos. Básicamente, el germen ingresa por varias fuentes.
Básicamente en la forma cutánea es por microlaceraciones o contacto con las esporas a nivel de la piel accidentalmente. Podemos ingerir, algunas personas les gusta consumir de repente carne poco cocida, que no ha sido tratada oportunamente y puede ingerir, o sea, las formas intestinales, o inhalar las esporas y causar formas respiratorias. Existe una forma de presentación mucho más grave que la forma del compromiso del sistema nervioso central, pero esa no es una cuarta forma en realidad, sino que es la diseminación hematógena de la forma intestinal y pulmonar que llega al cerebro y obviamente es la que tiene mayor mortalidad. Vamos a eso a verlo más adelante en las siguientes diapositivas. Y esto es lo que les decía. Menos mal que la mayoría de los casos son las formas cutáneas. La tasa de 95% de los casos son las formas cutáneas y la letalidad es baja, del 5 al 20%. Incluso se estima que en áreas endémicas, en aquellas personas que ya han tenido cuadros anteriores, existe la formación de anticuerpos protectores que dan una inmunidad temporal, de tal manera que los cuadros posteriores a los primeros son más leves. Eso se ha demostrado ya en esas zonas que son endémicas. Sin embargo, en algunas circunstancias pueden generar formas graves, pueden diseminarse y obviamente la mortalidad aumenta. Y esto es importante porque es una lesión que tiene un periodo de incubación de más o menos 3 a 5 días. Es una pápula pequeña que da algo de comezón, no duele generalmente, eso es importante, el dolor es mínimo, forma una vesícula, esa vesícula crece, se forma una úlcera y luego se forma ya una costra que tiene las características clásicas de la forma necrótica, pero lo que llama mucho la atención de estas lesiones son el edema intenso de la lesión. Puede tener una lesión que esté afectando solo un dedo, pero el edema puede estar en toda la extremidad superior, por ejemplo. Eso vamos a ver en las fotos y eso es importante y además con tanta inflamación pero hay poco dolor. Porque una vez la lesión que vamos a ver más adelante en las fotografías puede confundirlo, por ejemplo, con una mordedura de araña. Un loxocelismo puede confundir, pero el loxocelismo duele mucho. En cambio, estas lesiones son mucho menos indoloras, pero hay más edema incluso que en las mordeduras de araña. Por ejemplo, es una lesión clásica del carbón cutáneo, como ustedes pueden ver ahí, hay una zona necrótica central con edema periférico, con zonas ahí de inflamación, pero el edema puede ir más allá de la extremidad incluso. Esta es una forma piógena poco menos frecuente. Y miren lo que decía, hay una lesión en el dedo, en la muñeca, pero toda la mano está hinchada. Incluso en estudios de resonancia magnética, como en este caso, esta lesión está en el brazo izquierdo, pequeño, y sin embargo en la resonancia se ve edema subcutáneo en toda la extremidad. Esa es la característica importante del anthrax. Hay más edema, hay una lesión central necrótica, pero hay poco dolor. Obviamente sí también puede haber fiebre. Entonces es importante, eso que es la forma más frecuente. Luego le sigue en caso de frecuencia el anthrax inhalatorio, 5% de los casos, y la letalidad va del 90% incluso hasta el 100%, pero básicamente por retraso en el diagnóstico. Les decía que si no inician tratamiento temprano ante la menor sospecha, cuando ustedes hagan la confirmación el paciente ya falleció, porque básicamente es cuestión de días para que el paciente se complique y fallezca. Las esporas que inhalamos tienen diferentes tamaños. Se dice que las esporas que tengan más de 5 micrómetros son atrapadas a nivel del epitelio bronquial y luego son expulsadas por los cilios, no causan mayor daño. Pero las esporas menores de 5 micrómetros son las que pasan al alveolo, son absorbidas por el sistema de los macrófagos locales y de ahí se puede diseminar a la parte, sobre todo del mediastino, que vamos a ver que da grandes complicaciones, básicamente mediastinitis hemorrágica y en ocasiones en neumonía necrotizante con destrucción masiva de tejido pulmonar. El periodo de incubación puede ser de 10 días a 6 semanas dependiendo de la cantidad de inóculo que podemos inhalar. Sin embargo, tiene fases. Los primeros 5 días es como un catarro, es un resfrío por ahí, que es una gripe con algo de fiebre, malestar general, dolor muscular, etc. Y básicamente 2 a 4 días siente uno como que está mejorando y por eso es que no lo sospechamos. Pero posteriormente a eso viene la fase de toxicidad de bacteriemia y entonces el cuadro se hace mucho más aparatoso. Dificultad para respirar, cianosis, sudoración, el paciente se ve tóxico, completamente complicado y entonces ya se pueden ver complicaciones en la placa de tórax, vemos adenopatías mediastinales, crecimiento mediastinal y ensanchamiento. En la placa se ve un ensanchamiento importante de la parte del mediastino. ¿Ven ahí? Ven un rectángulo. En lugar de tener la forma clásica de la silueta cardíaca, vemos ahí un rectángulo. Hay ensanchamiento del mediastino
En esta placa no se ve, pero en otras se puede incluso decía una neumonía necrotizante con destrucción masiva del tejido pulmonar. Acá, por ejemplo, en los alvéolos se pueden ver ahí ya algunos de los gérmenes. En la parte gastrointestinal es otra forma de presentación más rara, porque rara vez consumimos alimentos poco cocidos y en todo caso que tengan mal control de calidad. Sin embargo, todavía en la zona donde se puede ver esta forma de presentación, la tasa de letalidad es del 50%. Básicamente uno ingiere y en 2 a 5 días empiezan a aparecer algunos síntomas generales como náuseas, vómitos, algo de dolor abdominal y vómitos que progresivamente van cambiando de color hasta hacerse inicialmente rojo amarillento hasta hacerse negros. Por eso lo de la peste negra como sinónimo de la enfermedad. Esto lamentablemente tiene un efecto rápido. 1 a 5 días de duración, el paciente se complica, hace necrosis del tejido intestinal, hace perforaciones, peritonitis, septicemia y el paciente se muere. Sin embargo, a pesar de que solo esperamos los cultivos, el paciente no tiene tiempo de recuperar. Por eso insisto en la importancia de sospechar el diagnóstico, empezar el tratamiento antibiótico y mientras esperamos todos los cultivos o las tinciones respectivas. Importante también que a veces la cantidad del inóculo es tan grande que el germen no espera llegar al intestino para dar síntomas. Ya en la parte de la orofaringe, la parte superior de la vía respiratoria alta, podemos encontrar ya síntomas. Por ejemplo, hay edema de glotis, necrosis cervical, oinofagia, disfagia. El paciente se ve muy grave y encontramos múltiples lesiones a nivel de la cavidad oral. Esas lesiones que describen la parte cutánea lo podemos ver en la cavidad oral, en el paladar, las amígdalas, y el paciente también fallece rápidamente. Esta es una placa de un estudio contrastado de una zona que está necrosada del intestino, y esto ya post-mortem, el paciente fallece, encuentran ahí grandes sucesiones de tejido necrótico a nivel intestinal. Esto es lo que origina básicamente Bacillus anthracis en el intestino. Sin embargo, le decía que en la forma digestiva y en la forma respiratoria se puede diseminar por vía hematógena, llegar al sistema central y ahí la cosa es mucho más grave. Lo bueno que es la mayoría de los casos se llaman de este tipo de presentación. Sin embargo, la mortalidad es 95% en el mejor de los casos. Inicia con malestar general o algo de cefalea intensa, mareos, el paciente convulsiona, hay trastorno del sensorio y en ese contexto el paciente llega al coma, instalación rápida, en 2 a 4 días el paciente fallece. Esto, en la mayoría de los casos, fallece porque hubo retraso en el diagnóstico y ese es un problema que tenemos que resolver, porque como ustedes ven acá, la sospecha clínica es lo más importante antes de hacer la confirmación. Estudios post-mortem, el paciente fallece y vemos en la necrosis como el tejido cerebral también se necrosa en áreas bastante extensas. Entonces el diagnóstico, ya le dije, lo primero, sospecha clínica. Si viene un cuadro clínico compatible, tiene un cuadro epidemiológico, tiene una actividad laboral que tenga contacto con ganado, entonces ese paciente ya deben ustedes plantear el diagnóstico y podrían iniciar tratamiento en ese momento. Y después vienen los exámenes de laboratorio, los cultivos, las tensiones respectivas y recién después de la necrosis o en los biopsias que ustedes pueden hacer poner la confirmación, pero el paciente debería estar ya en tratamiento para evitar que el paciente fallezca. Obviamente, de acuerdo a la forma de presentación, hay algunos diagnósticos que pueden confundir. En la forma cutánea, por ejemplo, uno puede confundir con una linfadenitis dolorosa, conjuntiva arenosa producida por una bacteria que ustedes saben es la gran negativa, peste bubónica, fiebre por mordedura de rata. Uno puede confundir, por ejemplo, también dijimos con la mordedura de araña. La forma mediastinal puede ser la peste neumónica, citacosis, neumonías atípicas, etc. Y el tratamiento es importante. Hasta ahora sigue siendo la elección de las penicilinas, aunque ya se ha reportado a nivel mundial áreas de importante resistencia a las mismas, y entonces por eso se tienen algunas alternativas. Y en la diapositiva ustedes pueden ver que hay varias alternativas. Menos mal que Bacillus anthracis, a pesar de ser tan antiguo, es sensible a muchos antibióticos. Puedo usar macrólidos, puedo usar tetraciclinas, puedo usar quinolonas, etc. Ese contexto es importante que lo manejen. Existen también nuevos estudios, también están saliendo nuevas drogas, algunos tipos de tratamientos con anticuerpos monoclonales, etc. Eso está en fase de estudio, que pronto saldrán ya al mercado como tratamientos de elección, incluso junto con los antibióticos. En los cuadros sistémicos hay que usar corticoides. Se dice que podría disminuir la respuesta inflamatoria, pero no disminuye la mortalidad, lamentablemente. Y todo personal de salud o familiar que haya tenido contacto con un caso confirmado de
carbunco debe recibir profilaxis, puesto que tiene la posibilidad de haber inhalado las esporas y por lo tanto debe recibir este esquema de prevención para esta infección. Ciprofloxacino, doxiciclina o amoxicilina en adultos y en niños también la dosis de cipro y de amoxicilina. La duración sí debe ser 60 días, porque las esporas son muy resistentes y obviamente pueden reactivarse incluso después de bastante tiempo. Obviamente vacunar a todo el ganado, pero también existen vacunas para los seres humanos, sobre todo personas que tengan alto riesgo de contraer el germen, se puede vacunar también. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora vamos a pasar a dos tipos de infecciones por gérmenes anaerobios que, a pesar que las toxinas que producen ambos tienen una similitud bastante amplia, son casi idénticas las enzimas o las toxinas, sin embargo los efectos clínicos son completamente opuestos y vamos a verlo también en la práctica. Incluso también estas dos patologías que vamos a ver tienen una importancia porque el diagnóstico clínico es básico aquí para poder hacer diagnóstico. Vamos a ver a continuación. El carbunco entonces es una enfermedad también bacteriana. Perdón, entonces vamos a cerrar esto. Acá está. El tétano